En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros al mañana de este lunes 3 de agosto de 2026. Qué gusto que nos acompañen en esta nueva semana y en este nuevo recorrido de noticias. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Saludos, Gaudi. Saludos a toda Venezuela. Bueno, comenzamos una nueva semana y comenzamos un nuevo mes, en este caso el mes de agosto. Le enviamos un abrazo grande a todas las personas que están sintonizando esta primera emisión a través de todas las opciones que tenemos para ustedes. La primera de ellas, por supuesto, nuestra señal abierta que llega a todo el país. También tenemos la cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En este momento estamos transmitiendo en vivo. Está también Televen Max, aquí nos vemos. Nuestra plataforma en YouTube, Televen TV, y las redes sociales en X y en TikTok, _noticiero Televen. Octavo mes del año ya. Se fue rapidito. Sí, señor. Bueno, cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos, es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, es una cita, eso es formal. Por eso la nueva opción de streaming de Venezuela llega con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que a usted le gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Mire, entre en televenmax.com.be, descargue y disfrute sin instalaciones, sin cableado y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Bueno, estamos listos para iniciar la jornada informativa también y lo vamos a hacer con la siguiente información porque no se han reportado denuncias por trata de personas de niños. Esto durante la emergencia generada por el doble terremoto en el país. Así lo está asegurando, Gaudi y amigos televidentes, la jueza Zulay Bravo. Ella es presidenta del Circuito de Protección del Área Metropolitana de Caracas. Además expresó que fue instalada una mesa situacional en el estado La Guaira para salvaguardar justamente a los niños, niñas y adolescentes. Veamos el siguiente reporte. Señalaron que la información de supuestos raptos de menores circuló de forma irresponsable a través de las redes sociales. Una vez que se conocía de la publicación, inmediatamente el Poder Judicial activaba sus equipos a los fines de verificar, rastrear, cotejar con el registro oficial. Se nos hizo muy fácil desmentir la información. Toda esa información es falsa. En ningún hospital, en ninguna plaza, en ningún campamento transitorio se encontraban niños solos ni abandonados. Estaban con sus familiares. ¿En este momento tienen denuncias por trata de niños, niños o adolescentes? No, en este momento no. Los encargados de la protección de niños y adolescentes del Poder Judicial recorrieron centros médicos y refugios transitorios para verificar los vínculos familiares con sus acompañantes. Nos conseguíamos con niños que estaban en los hospitales porque perdieron a su mamá y su papá. Allí nosotros nos activamos con una tutela. De hecho, muchos ya fueron llamados para constituir el Consejo de la Tutela. También nos conseguimos que los niños se encontraban que su papá o su mamá todavía lo estaban buscando, o apareció la mamá y el papá todavía no ha aparecido. Allí se le decreta una colocación familiar a un tío, a una abuela, pero siempre revisando rigurosamente la filiación. También aseguraron la ejecución de otros trámites. Asesorar a las víctimas producto del terremoto y realizarles algunos trámites como tutelas, permisos de viaje. Así, el Tribunal Supremo de Justicia también decidió extenderlo, ampliarlo a la materia civil. La jueza rectora del área metropolitana de Caracas señaló que a los menores de edad se le han garantizado sus derechos. Aseguró que en cuanto a campamentos de La Guaira, diversas instituciones implementaron el programa llamado Garantías, Protección y Derecho a la Identidad. Bravo indicó que en el área metropolitana de Caracas se pueden solicitar trámites. Informo con muchísima satisfacción que nosotros ya aquí en el área metropolitana de Caracas estamos trabajando todos los tribunales con despacho. Así que cualquier niño, adolescente, cualquier trámite que se vaya a realizar, están los tribunales abiertos.
La defensa de niños, niñas y adolescentes no solo se lleva a cabo desde el máximo tribunal de la República, sino que hay una articulación interinstitucional entre la defensa pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y otras organizaciones del Estado. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Y con el objetivo de fortalecer la prevención de la trata de personas, la Defensoría del Pueblo ejecutó jornadas de orientación ciudadana en Caracas y 13 estados del país para mitigar los riesgos asociados a este delito. La directora general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Emises Liz Duarte, explicó que el país atraviesa un contexto de mayor vulnerabilidad tras el doblete sísmico del 24 de junio. Indicó además que la separación de familias, los desplazamientos y la reubicación temporal de personas afectadas pueden generar condiciones que organizaciones criminales aprovechan para captar nuevas víctimas. Por este motivo, alrededor de 200 funcionarios sensibilizaron a más de 5.000 ciudadanos y servidores públicos en 37 municipios de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, del Tamacuro, La Guaira, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia, además de 60 puntos del área metropolitana de Caracas. Durante la actividad, el personal de la Defensoría del Pueblo dictó charlas y brindó orientaciones para identificar y denunciar situaciones que constituyan delitos de trata. Es importante resaltar que la Defensoría mantiene activos sus canales de comunicación a través del 08000 Pueblo para realizar denuncias o recibir orientación en escenarios que presenten una vulneración a los derechos fundamentales de la población. Bueno, seguimos revisando otras informaciones. Fíjense que los gobiernos de República Dominicana y Venezuela acordaron iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares. Esta decisión estratégica responde a un proceso de diálogo sostenido entre ambas naciones y se fundamenta en una hoja de ruta que será desarrollada en acuerdo mutuo para garantizar la solidez de este nuevo acercamiento. La primera etapa de estas relaciones comprenderá la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios consulares y posteriormente el avance hacia la normalización de las relaciones diplomáticas. Revisamos ahora información que está en nuestra cuenta de Instagram. Comenzamos con la siguiente. Estados Unidos acoge con satisfacción proceso de diálogo en Venezuela. Dylan Johnson, funcionario del Departamento de Estado, afirmó que Washington mantiene su disposición de apoyar una salida impulsada por los propios venezolanos y reafirma su compromiso de apoyar los esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y avanzar hacia un futuro más estable y próspero para el pueblo de Venezuela. Presidenta encargada activó plan de ahorro de agua y energía. Se trata de una estrategia que busca mitigar los efectos del fenómeno El Niño, que este año podría presentarse en su fase más intensa, conocida como Super Niño. Rodríguez explicó que el país se prepara simultáneamente para continuar atendiendo la contingencia generada por el doble sismo del 24 de junio y para enfrentar los riesgos climáticos previstos para los próximos meses. Señaló que El Niño puede incrementar la probabilidad de incendios forestales y reduce la disponibilidad de agua en embalses y cuencas hídricas, por lo que se reforzarán las labores de prevención, mitigación y monitoreo en todo el territorio. Banco Central de Venezuela y Fondo Monetario Internacional mantuvieron reuniones de trabajo. Los encuentros estuvieron centrados en política monetaria, cambiaria y asistencia técnica, esto en el contexto de la visita al país del organismo multilateral. Fíjense que la asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo afianzar las competencias del equipo técnico en materia de banca central. Hablemos de deportes. Bociña recibe una masiva bienvenida tras su llegada a Chile. El popular arquero que hizo historia en el recién terminado Mundial 2026 con Cabo Verde a sus 40 años, finalmente aterrizó el domingo en Chile para unirse a las filas del Colo-Colo. Allí fue recibido por una multitud de personas que lo esperaba en el aeropuerto de Santiago. Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme, dijo la estrella en sus primeras palabras a la prensa. Spider-Man, un nuevo día, consiguió el segundo mejor estreno de la historia. La película, protagonizada por Tom Holland, recaudó $927 millones durante su primer fin de semana en cine. Tal ha sido el triunfo que ya ha superado en un único fin de semana toda la recaudación hasta ahora de la Odisea, la película de Christopher Nolan, que acumula hasta el momento $911 millones.
Bueno, les recordamos que todas estas informaciones usted puede ampliarlas ingresando a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahora compartimos con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos tienen una gran gráfica que ocupa casi toda esta primera plana. Dice alerta sanitaria. Tienen allí dos fotografías. Dice el Instituto Nacional de Higiene informó sobre la falsificación del medicamento Cander de 16 miligramos, Candecertan y Clexitilo. Es el componente. La ingesta del producto pirata puede causar graves problemas de salud en pacientes hipertensos. Existen variaciones del diseño original. Hay irregularidades en la impresión. Y estas dos gráficas muestran lo que es el producto original, todas estas características, y al lado está el producto falsificado. Bueno, muy parecidos ambos, así que hay que tener mucho cuidado con esta información que ha alertado el Instituto Nacional de Higiene. Bueno, importante que todos estos productos médicos sean adquiridos en farmacias. Hay muchas veces que en sitios públicos se están vendiendo de manera irregular y bueno, fíjense, ahí están las consecuencias. Vamos ahora, amigos, con la portada del diario El Universal. Como información principal, e incluso la destacan con una gráfica, dice un evento pleno de reflexión y oración. Acá pues se señala que una emotiva misa dominical fue oficiada por los presbíteros José Luis Guanipa y Trino Sandoval en Puerto La Cruz y Lechería, respectivamente. Un acto durante el cual los fieles oraron por las almas de los fallecidos y por el consuelo de los familiares y de quienes sobrevivieron a la fuerza de la naturaleza el pasado 24 de junio. Hay otros temas presentes en la portada. Recuperación de 50% de Termo Carabobo se logró en tiempo récord. Cuenta ya con 300 megavatios de aporte al sistema, explicó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En materia petrolera, OPEP eleva cuota de producción de petróleo para el mes de septiembre. Ahora compartimos con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan que Eider Montero apagó a la ofensiva de los Atléticos. Dice la nota en detalle que el venezolano cerró la semana con una sólida apertura en la que se llevó su octava victoria de la temporada. El derecho fue vital en el triunfo 11-0 de los Tigres de Detroit sobre los Atléticos. Tuvo una labor de 6 entradas en la que solo permitió 2 hits, otorgó 2 boletos y recetó par de ponches. Recordemos que Montero está volviendo al rol de abridor, esto ya que en una parte de la temporada pasó al relevo. De hecho, esta fue su tercera salida consecutiva abriendo juego. Amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, _noticiero Televen. Fíjense lo siguiente, la cámara de un vehículo registró las impactantes imágenes de un neumático que impactó contra el frente de una camioneta que iba en sentido contrario. El suceso ocurrió en sentido oeste de Schuylkill Expressway 176, cerca de la salida de Girard Avenue, a la altura de Filadelfia, Estados Unidos. La Policía Estatal de Pensilvania se encuentra a cargo de la investigación para determinar las razones de lo ocurrido. No se registran lesionados, afortunadamente, pero las imágenes son realmente impactantes. Sí, señor. Bueno. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. John F. Kennedy. Seguimos con más noticias. En medio de la tragedia en La Guaira han surgido nuevas iniciativas llenas de resiliencia y motivación. En las adyacencias del estadio César Nieves, en Catialamar, una docente imparte clases a niños y jóvenes que se quedaron sin hogar en un espacio improvisado que fue bautizado Escuela Urimare. Veamos el siguiente reporte de Génesis Rivas. Tras perder su hogar en el doblete sísmico, Jazmín Ramírez Blanco, quien es docente, tenía la convicción de que aún en su condición tenía mucho por hacer. Y después le dije a Dios, oye, escúchame, yo soy docente, yo no sé hacer más nada, sino educar. Ponme en mis manos herramientas. Con esa petición empezó todo, pero no fue hasta que preguntó a través de sus redes sociales que quién podría donarle el libro de lectura Mi Jardín, un cuaderno y un lápiz, cuando las ayudas no tardaron en llegar.
más o menos como a las 1, 2 de la tarde, empezaron a llegar ángeles de todas partes, caídos me los mandó Dios, con cuadernos, borras, sacapuntas, y yo, Dios, ¿qué es esto? En serio, gracias, fue lo que le dije a Dios. Empezó con 16 estudiantes y ya hoy son 45, algunos de ellos con condiciones especiales y otros incluso de otros sectores del litoral central. Inicialmente empezó con una carpa y gracias a las donaciones se extendió y logró conseguir dar clases al aire libre en toldos y con pupitres de madera. El trabajo no lo hace sola. Cuenta con el apoyo de un total de 8 voluntarios que se turnan entre semana y sus clases se centran en lectura y matemática simple, aunque también cuentan con espacios de recreación y charlas que ratifican los valores. Espera que su iniciativa se extienda en toda la entidad. A todos estos docentes que son guaireños y que de corazón saben lo maravilloso que es educar, que vengan, que se sumen, que me ayuden y que en cada campamento ustedes también pueden poner su granito de arena y formen su escuela en cada campamento. Pero Jazmín Ramírez, aparte de contar con una vocación que rompe cualquier adversidad, es un ejemplo claro de resiliencia. Es paciente oncológico hematológico. Desde hace 5 años padece de mieloma múltiple. Está a la espera de que le ordenen un nuevo plan de tratamiento tras perder a su médico tratante por los terremotos. Su fe sigue intacta. Y sé que voy a empezar de cero, pero también sé que Dios me va a dar fuerza y fortaleza y que mi oncólogo me va a colocar un buen tratamiento. Jazmín Ramírez Blanco, en medio de su condición, solo pide que su enfermedad sea sanada y el apoyo con kits escolares para todos los niños que hacen vida en la escuela Urimare. Génesis y Rivas, Televen. Gracias, Génesis. Bueno, historias que nos conectan con la Venezuela que queremos, ¿no? Muy emotivo este reporte, esta historia de Jazmín. Así que quien pueda colaborar con Jazmín es en Catialamar, que está esta escuela Urimare. Bueno, vamos a revisar otras informaciones. Fíjense que el Ministerio de Ecosocialismo e Imparques emitieron ayer domingo un comunicado oficial en el que informan sobre la restricción total de paso vehicular en el puente Punta Brava, estructura que conecta a Tucacas con las áreas de playa del Parque Nacional Morrocoy. Estamos hablando del estado Falcón. Como medida preventiva, las autoridades restringieron de manera total el paso vehicular por el puente, autorizándose únicamente el tránsito peatonal bajo el resguardo del Cuerpo Civil de Guardaparques, organismos de seguridad ciudadana y protección civil. Recordemos que el puente Punta Brava es el acceso principal para quienes desean visitar las playas del Parque Nacional Morrocoy sin necesidad de tomar una embarcación hacia alguno de los cayos. Es una de las zonas turísticas y de playa más concurridas, especialmente durante la temporada vacacional. Familiares de un comerciante zuliano denuncian que permanece detenido desde hace 2 años sin cometer delito. Aseguran que ni número de casos se le ha asignado en la Fiscalía en todo este tiempo. El llamado MP, acompañado de unas siglas, es el número de expediente que se asigna en el Ministerio Público ante cualquier denuncia o proceso de investigación. Este caso no lo tiene. Funcionarios acompañados de representantes de la Fiscalía 24 se presentaron al Comercio, la Casa del Filet en San Francisco. Los dueños, al solicitar la orden, la fiscal les respondió: Nunca. Yo cuando se lo pedí a esta fiscal, ella simplemente alegaba que ella no necesitaba orden porque todo estaba bajo sus manos. Incluso me decía, ya nada, esto es de usted, esto es mío. Y no solo detuvieron al propietario del comercio, Leonardo Macías, de 57 años, también practicaron un allanamiento. Y yo no creo que una persona que es inocente tiene que estar pagando. Se le llevaron las 2 camionetas, el camión, y no se sabe con quién lo tiene. Piden se investigue, ya que lo acusan de legitimación de capitales y están dispuestos a colaborar, pero insisten en lo irregular del caso. Que estas personas llegaron de forma irregular, se lo llevaron sin ningún tipo de explicación, y después, el día siguiente, fue cuando nos dijeron que él estaba detenido sin darnos explicación o por qué él estaba detenido. Nos dimos cuenta cuando el por qué estaba detenido fueron el día de su presentación. El local permanece cerrado y 20 personas perdieron sus trabajos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
Nos vamos al estado Carabobo con información que tiene publicada en su cuenta, en sus redes sociales, el diario La Calle. Aquí nos dicen: operativo de la Guardia Nacional deja 7 detenidos por minería ilegal en la entidad carabobeña. Durante el despliegue, los efectivos militares retuvieron diversas evidencias de interés criminalístico relacionadas directamente con dicha práctica ilícita. Tanto los aprendidos como el material incautado quedaron a la orden del Ministerio Público, organismo encargado de continuar con las investigaciones y las actuaciones legales correspondientes. Bien, ahora veamos qué tiene en su portal web el diario Primicia. Ellos titulan: Unidad de Transporte Público volcó en la curva de Santa María en la troncal 10. Reseña la nota en detalle que el siniestro ocurrió cuando el chofer perdió el control y se fue por uno de los tramos de la vía. El hecho dejó a varias personas heridas y obstaculizó por varias horas el paso vehicular. Comisiones mixtas de auxilio vial, paramédicos y cuerpos de seguridad se apersonaron al lugar para controlar la situación y brindar atención a los afectados. Igualmente hicieron el levantamiento de hecho para determinar las causas que generaron el accidente. Nos vamos a Margarita. Diario El Sol: rescatan a pescador de Nueva Esparta que sobrevivió 5 días a la deriva en las costas de Higuerote. El hombre fue localizado a unas 60 millas náuticas del litoral mirandino. Los ocupantes de un yate ejecutaron maniobras para acercarse al náufrago y trasladarlo a bordo, donde recibió agua y los primeros auxilios. De acuerdo con el relato del sobreviviente, había salido desde la isla de Margarita junto a otras 3 personas cuando la embarcación sufrió un hundimiento repentino durante la travesía que los dejó expuestos a las corrientes marinas. Es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:25 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Google continúa ampliando las capacidades de Gemini con nuevas funciones enfocadas en mejorar la interacción entre los usuarios y su inteligencia artificial. La compañía anunció la incorporación de un renovado sistema de control por voz para computadoras Mac, una actualización que permitirá dictar instrucciones de forma más natural y realizar tareas complejas sin necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones. La nueva función, disponible inicialmente para equipos de Apple, forma parte de la estrategia presentada por Google para este año, y su intención es convertir a Gemini en un asistente capaz de comprender el contexto del usuario y ejecutar acciones mediante conversaciones cada vez más naturales. Además, este nuevo sistema incorpora capacidades avanzadas de razonamiento, análisis de documentos y generación de contenido, ampliando aún más las funciones de Gemini en la vida digital. Ricardo Rad, TLV. Comenzamos el recorrido internacional con información de Euronews. Nos dice: Ceuta, cifra en 72 los muertos tras el cruce a Ceuta, mientras aumentan las denuncias sobre desaparecidos. Acá se señala que el delegado del gobierno en la ciudad autónoma admite las dificultades para determinar cuántos inmigrantes permanecen en el enclave y reconoce la saturación de los recursos de acogida. Una asociación de derechos humanos eleva el balance de fallecidos a casi el doble del oficial. Vamos ahora a qué trae el portal web del diario El Clarín. Circula en Argentina. Ellos titulan: Cuba sufrió otro apagón nacional y volvió a quedar completamente a oscuras. En detalle la nota dice que la isla quedó sin suministro energético en todo su territorio luego de una caída del sistema nacional, según informó la estatal Unión Eléctrica. La interrupción afectó a millones de habitantes y se convirtió en el 6º colapso generalizado registrado en la isla en lo que va del año. El diario ABC de España nos dice: Trump anuncia nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán para el día de hoy lunes. El presidente de los Estados Unidos realizó el anuncio tras sus previas declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas y Anzoátegui. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada con precipitaciones. La temperatura mínima será de 18 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 31. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país. Estará parcialmente nublado con precipitaciones. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Saludamos como siempre a quienes siguen esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram. Ahí está Denis, también Pipo en Valle de Guanape, Lisette, Jorman en Portuguesa, Leonides, Mabel en Margarita, Francis nos escribe desde Macuto, Estado La Guaira. También la señora Alba está en Brasil, Esteban en Camatagua, Mercedes, Víctor en San Juan de los Morros, Nelson, Jeani, Pedro en Barinas, Alexandra pregunta por Carlos, está de vacaciones, pronto regresa a la primera emisión. Remaris, Melanie y Vivas nos saluda también la mañana de hoy. Vamos a revisar qué mensajes han llegado a nuestra cajita interactiva. Ahí la tenemos en pantalla. Dice: aquí en el Dividive, estado Trujillo, no aguantamos más apagones y bajones. También señalan que en Vista Alegre los ascensores siguen sin ser encendidos, esto por falta de inspección. Sin agua en Cruz Baja, kilómetro 2 del Junquito. El mensaje lo manda Mayeli Mendoza. Bueno, agradecemos siempre esta comunicación que tenemos vía redes sociales con ustedes cada mañana. Tenemos más en esta primera emisión del noticiero. Ciudadanos gastan entre 30 y 60 dólares en pasaje mensualmente. Génesis Rivas habló con varios de ellos y le aseguraron que se les dificulta cubrir este gasto ante la falta de aumento del salario mínimo. Más de 300 personas han acudido a centros de atención integral del Tribunal Supremo de Justicia dispuestos en el estado La Guaira para afectados de los terremotos. Nuestro compañero Daniel Álvarez trae la información. Esto será en minutos. Una marea humana sin precedentes desbordó la frontera sur de Europa. Conozcamos más de esta crisis dramática en Ceuta en un nuevo reporte especial que presentaremos más adelante. 44 kilos de cocaína fueron incautadas durante un operativo policial en Quito, Ecuador. Hoy tendremos como invitados en el segmento de la entrevista a John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, profesor del IESA, UCAP y UCB, además del abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz. En deportes, Infantino dio un paso atrás y suspendió la privatización del Mundial. Y se une al equipo del noticiero Primera Emisión esta mañana, Adrián Barros. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Buenos días, Gaudi. Un gusto saludarte. Buenos días, Ricardo. Un placer compartir esta jornada informativa con ustedes, comenzando la semana, comenzando el mes también. Un día como hoy, 3 de agosto. Buenos días, señores televidentes. Un día como hoy, 3 de agosto, pero en 1806, el generalísimo Francisco de Miranda, junto a su expedición libertadora, tocó tierra en la Vela de Coro y ondeó por primera vez en este territorio la bandera tricolor. Hacemos como siempre una pausa en este momento. Más adelante conoceremos de cerca quiénes son los dirigentes que formarán parte del nuevo proceso de diálogo en nuestro país. Volvemos con esto y más. Un equipo de científicos del Centro Federal de Investigación en Nutrición y Biotecnología de Rusia ha desarrollado un nuevo tipo de pan diseñado para optimizar el metabolismo y reducir la grasa corporal en personas con sobrepeso. La fórmula del producto combina harina integral de trigo, harina de trigo, sarraceno verde, salvado de avena rico en betaglucanos, concentrado y extracto de girasol y gluten de trigo, entre otros ingredientes. Este producto está dirigido específicamente
especialmente a pacientes con síndrome metabólico, una afección que altera el procesamiento de carbohidratos y grasas. La química detrás de este invento permite que se prolongue la sensación de saciedad, se preserve la masa muscular y se reduzcan los niveles de grasa en el cuerpo. La fibra y los ácidos presentes en el pan colaboran en el procesamiento de nutrientes, al tiempo que aportan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias al organismo, lo que ayudaría a disminuir riesgos cardiovasculares o controlar la diabetes tipo 2. El diálogo entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores respaldados por Estados Unidos arrancará con una primera ronda presencial en Caracas esta semana. Esto según informaron el sábado ambas partes. El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, y la representante de la oposición, Dinora Figuera, sostuvieron una llamada telefónica este sábado 1 de agosto cuando estaba previsto el comienzo del proceso. En los comunicados emitidos por ambas partes, en la primera sesión presencial, los temas a debatir serán: atención a las víctimas del doble terremoto, fortalecimiento de la democracia, derechos y garantías políticas. Durante la conversación también se estableció la composición de la delegación del Gobierno Nacional. Jorge Rodríguez coordinará esta instancia con el acompañamiento de Ana María San Juan, Jorge Arriaza, América Pérez, Génesis Garbet y Pedro Infante. Para entender el peso político de esta mesa de negociación, resulta clave repasar el perfil, la trayectoria y el rol técnico o político de cada uno de los integrantes de la delegación oficialista. Ana María San Juan, ministra para la Educación Universitaria de Venezuela, secretaria ejecutiva del programa Paz y Convivencia Democrática, es psicóloga social con una trayectoria en la investigación del análisis del entorno político contemporáneo y el diseño de políticas públicas orientadas a la inclusión, la resolución pacífica de conflictos y la transformación del sistema educativo de tercer nivel. Jorge Arriaza, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la comisión encargada del seguimiento y aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. A lo largo de su carrera pública, Arriaza ha acumulado responsabilidades de alto nivel en el Poder Ejecutivo: vicepresidente ejecutivo de la República, ministro de Relaciones Exteriores, secretario ejecutivo del ALBA-TCP, ministro para las comunas y los movimientos sociales, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. América Pérez, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, egresó como ingeniera civil de la UNEFA, fue comisionada de la Juventud del PSV en Nueva Esparta y ejerció el cargo de gerente general del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura antes de ser electa formalmente al Parlamento. Génesis Garbet es diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro del programa Paz y Convivencia Democrática. Se desempeñó como la jefa nacional de la Gran Misión Venezuela Joven. Pedro Infante es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y secretario de Organización Nacional de Partido Socialista Unido de Venezuela. También ejerció diversos cargos dentro del Gobierno Nacional. Fue ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, presidente del Instituto Nacional de Deportes y viceministro de Deporte y Rendimiento. La comisión técnica de la oposición está presidida por Dinora Figuera. La acompañarán Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Mateus y Sergio Vergara, con una comisión de apoyo conformada por Macario González, Julio César Moreno, Desiree Barbosa y Elimar Díaz. Conozcamos quién es quién dentro de la representación de la oposición para este proceso de diálogo. Marco Aurelio Quiñones es politólogo, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, fue jefe de la fracción parlamentaria del Partido Voluntad Popular e integró la delegación parlamentaria venezolana ante el Parlamento del Mercosur.
Ramón López, ingeniero y político, fue electo diputado principal a la Asamblea Nacional en los comicios de diciembre de 2015. Regresó a Venezuela el pasado 18 de junio de 2026, acompañando a Dinora Figuera desde Madrid, España, en un viaje auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Jorge Millán, de profesión economista, presidió la Comisión Permanente de Servicios Públicos y la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento de 2015. También fungió como coordinador de Primero Justicia en el Distrito Capital. Juan Miguel Mateus, abogado y doctor en Derecho Constitucional. Integró la Subcomisión de Régimen Político y Administración de Justicia, el Comité de Postulaciones Electorales y defendió activamente el Estado de Derecho. Sergio Vergara, de profesión administrador, fue coordinador del Partido Voluntad Popular. Se desempeñó como presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Macario González es abogado y periodista. Ejerció como el primer alcalde electo de forma directa por el municipio Iribarren. En el Parlamento de 2015 presidió la Comisión de Contraloría. Se desempeñó durante años como el coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara. Julio César Moreno es abogado. Durante su gestión parlamentaria de 2015 integró la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. La política de Ciré Barbosa formó parte de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Se desempeñó como coordinadora del Partido Voluntad Popular en el estado Zulia. La politóloga Elimar Díaz inició su carrera política en las filas juveniles del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia antes de sumarse al liderazgo nacional de Primero Justicia. Integró la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario y presidió la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Posteriormente asumió la vicepresidencia de la Comisión Permanente de Contraloría y sirvió como parlamentaria ante el Mercosur. A través de su cuenta oficial en la red social X, la Embajada de Estados Unidos en Caracas celebró estos anuncios relacionados con el panorama político venezolano. El texto señala que Estados Unidos acoge con beneplácito el esfuerzo para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro estable y más próspero para el pueblo de Venezuela. De esta forma, Estados Unidos resalta su postura alineada con la recuperación de la institucionalidad y la transparencia en los poderes del Estado, además de garantizar el ejercicio pleno de las libertades políticas y los derechos civiles e impulsar un entorno que favorezca la estabilidad y el crecimiento económico de Venezuela. Con las fichas ya dispuestas sobre la mesa y una agenda de 3 puntos prioritarios, Caracas se convierte esta semana en el epicentro de un nuevo esfuerzo político. La efectividad de esta primera ronda presencial dependerá de la capacidad de ambas delegaciones para transformar las coincidencias del papel en acuerdos concretos e inmediatos para el país. Por lo menos 119 familias de la OPP 10 en la parroquia Santa Teresa de Caracas duermen frente a la edificación en la calle debido a los daños que se registraron tras los sismos. Pese a que les permitieron volver a sus viviendas, los habitantes aseguran que la estructura no es habitable. En una evaluación inicial, los habitantes aseguraron que les pusieron etiqueta roja y que posteriormente la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura les puso etiqueta amarilla. Aseguraron que les dieron 3 opciones: irse a un refugio, a la casa de un familiar o vivir en sus hogares en esta edificación. Y nos han dado orden de abordar el urbanismo, pues cosa de que nosotros no podemos abordar el urbanismo en la situación que está, ¿entiendes? Como ustedes pueden ver, eso está todo destrozado, eso está, la pared está floja. Aquí no pueden los niños por lo menos correr, brincar, lanzar pelota, nada, porque las paredes se pueden caer. Entonces meterse ahí es poner la vida de cada uno de los habitantes aquí en riesgo. Indicaron que hasta ahora solo ingresan a sus casas para poder hacer sus cuidados de higiene personal, siendo el único lugar en el que lo pueden hacer pese a que no cuentan con los servicios básicos. Hay una fuga de gas que no la han arreglado, no tenemos agua en los apartamentos. Por lo menos yo pago 3.000 bolívares para que me llenen unos tubos de agua para allá arriba, para ir a usar el baño. Entonces, ¿cómo se mete uno aquí?
Señalaron que según la comisión, en el urbanismo no hubo daños estructurales. Ante las dudas por parte de los habitantes, solicitaron hacer un estudio del suelo para determinar si es apto para que la estructura permanezca allí. Bueno, que nos digan, mire, si se puede meter, que el edificio no se va a caer o que no está en peligro la estructura. Pero mientras tanto, nos vamos a quedar todos ahí en la calle hasta que no solucionen este problema. Porque aquí la que está en peligro es la vida de todos los que vivimos aquí, y aquí tenemos personas mayores, jóvenes, viejos, de todo y niños. Respecto a la posibilidad de movilizarse a un refugio temporalmente, los ciudadanos aseveraron que no lo consideran como una opción. Nosotros no queremos dar el brazo a torcer, ya que bueno, tenemos sus pertenencias ahí en los apartamentos y esto está a la intemperie. Nosotros tenemos que estar resguardando nuestras cosas y nuestra vivienda. En cuanto a las condiciones en las que hacen vida en las carpas, afirmaron que además de temer a la inseguridad, también se enfrentan a las diferentes condiciones meteorológicas. Oye, lo complicado es las lluvias y nos hacen falta varios tordos porque tenemos pocos tordos, pues. Y hay familias que se mojan, nos mojamos aquí cuando llueve. Los habitantes de este urbanismo también solicitan el apoyo con donaciones de productos de higiene personal, así como de alimentos perecederos y no perecederos. Génesis Rivas, Televen. La nueva ley de arrendamiento de viviendas se basa en libre actividad económica. La normativa aprobada el viernes por la Asamblea Nacional busca proteger tanto al arrendatario como al arrendador. La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda tiene 27 artículos, 4 capítulos, una disposición transitoria y una disposición final, y fue aprobada por unanimidad. Se asegura que busca proteger el mercado de alquileres y a los inquilinos, pero sobre todo facilitar las opciones de residencia tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Miles de familias quedaron sin un hogar digno y que esta ley responde directamente a esa necesidad. Más de 900 propuestas recibidas para que esta ley fuese un instrumento jurídico como lo va a ser, que fortalezca la relación arrendaticia, el arrendador protegido por la ley y el arrendatario con garantías jurídicas para que esa propiedad sea de buen uso. En esta normativa quedan excluidos inmuebles que ya se encuentren en calidad de arrendamiento, terrenos urbanos no edificados, hoteles y alquileres que se hayan dado por relación laboral, entre otros. La ley se basa en la libre actividad económica, por lo que las cláusulas de contrato y el canon de arrendamiento serán establecidas por las partes involucradas. Se advierte que el arrendatario solo podrá usar el inmueble con fines residenciales. También se podrán fijar depósitos de garantía de hasta 3 meses el valor del canon de arrendamiento. Y en caso de finiquitar el contrato, el arrendador tiene 15 días para reintegrar el dinero recibido, después de verificar las condiciones del inmueble. Para algunos de los diputados, la ley devuelve la confianza al mercado de alquileres. Esta ley se fundamenta en el principio de confianza, libre voluntad de las partes y la no discriminación. Nos permite superar un sistema restrictivo y controlador que durante muchos años quería o pretendía favorecer a una de las partes contratantes y terminó no favoreciendo a nadie. Para resolver controversias se podrá acudir a tribunales municipales, centros de arbitraje o instancias de conciliación, incluyendo jueces de paz. Algunas bancadas consideran que a pesar de los avances, queda deuda con quienes se mantendrán bajo la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas y el Decreto contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas. Durante la sesión de la Asamblea Nacional celebrada en La Carlota también se aprobó la designación como embajador en Belarus del ciudadano Manuel Castillo Rengifo. Mardoley Prin, Televen. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció las malas condiciones en las que se encuentra el retén de Caraballeda en La Guaira. Exige el traslado urgente de al menos 25 reclusas a instalaciones que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos. La organización indicó que el centro requiere una intervención inmediata. Señala que las privadas de libertad permanecen sin acceso seguro a agua potable y alimentos tras los recientes movimientos sísmicos en la entidad. Estos también provocaron el colapso de una de las paredes del recinto sin que haya recibido la atención debida por parte de las autoridades. Hasta la fecha, el gobierno nacional no ha ofrecido un balance sobre la situación de las cárceles en el país tras los terremotos.
En el estado La Guaira, más de 300 personas han acudido a los centros de atención integral del sistema de justicia del Tribunal Supremo de Justicia que fueron dispuestos para los afectados por los terremotos. Así lo indicó el juez rector de la circunscripción judicial de la entidad, Carlos Ortiz. Tenemos los 2 centros de atención integral del sistema de justicia que están en el Liceo Narciso Gonel, en el lado oeste, Katia Lamar, y el otro en la Unidad Educativa República de Panamá. La solicitud más demandada fue la declaración de únicos y universales herederos. El centro más concurrido es el ubicado al oeste de La Guaira. Especialmente el ubicado en la República de Panamá, que es el lado oeste de la ciudad, colocaciones familiares, curatelas, autorizaciones de viaje, declaraciones de único y universal heredero, títulos supletorios, justificativos de testigo, protocolos de presunción de muerte en materia civil. El trabajo judicial no cesa y se preparan para una nueva fase que se inicia luego de que finalicen las labores de recuperación de cuerpos. Los interesados, familiares o deudos, pueden acudir al procedimiento de presunción de muerte para obtener lo que llaman la prueba supletoria de la muerte en materia civil, que es una declaratoria judicial, que es un procedimiento que tiene sus protocolos y que de alguna u otra manera el Tribunal Supremo de Justicia ha estado preocupado por optimizar este tipo de procedimiento para hacerlo más accesible, más breve. Ortiz recordó que el artículo 438 del Código Civil establece el proceso por presunción de muerte. Acudan a las instituciones, digamos, 6CPC, Fiscalía y Ministerio Público, y con esa constancia o especie de constancia emitida por un órgano público, acompañada de un justificativo de testigos, donde declaran unos testigos que conocían al familiar y que tenían también la certeza de que el familiar al momento del siniestro se encontraba en el edificio colapsado. En los centros de atención también reciben casos laborales. Incorporamos nosotros al Centro de Atención Integral, que no estaban incorporados en un principio, a la jurisdicción laboral. Tenemos un juez laboral, tenemos un inspector del trabajo. En algunos casos han recibido el amparo de la parte administrativa, la Inspectoría del Trabajo. En otros casos los temas son un poco más complicados porque se destruyó su sede de trabajo. En cuanto a la infraestructura del Tribunal Supremo de Justicia en La Guaira, el edificio Caribe Vargas de calle Los Baños, Maiquetía, donde funciona el Circuito Judicial Civil Laboral y la Dirección Administrativa Laboral, no tiene daño estructural, por lo que tiene etiqueta verde. En la sede principal en Caracas del TSJ, ubicado en la avenida Baralt, se hacen reparaciones de mampostería y trabajan en carpas a las afueras de la sede judicial. Desde el máximo tribunal de la República se mantienen desplegados para la ejecución de la jurisdicción especial, solicitud del gobierno encargado. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero. Una nueva entrega de Reporte Matutino, eso lo tendremos al regreso de la pausa. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, dirigió una videoconferencia con gobernadores para coordinar acciones inmediatas en materia energética e informar a la población sobre el estatus del sistema eléctrico nacional. Y la afectación más importante se dio en la planta termoeléctrica Termo Carabobo, que brindaba al sistema eléctrico nacional 600 megavatios. Ya puedo informar al país y me gustaría ver las imágenes del impacto que tuvo el doble terremoto en esta fase del sistema eléctrico. Ya hemos recuperado, y quiero informarle al país que hemos recuperado 300 megavatios de esos 600 que generaba Termo Carabobo, que es muy importante porque la pérdida de Termo Carabobo generó inestabilidad en el sistema eléctrico nacional. Las plantas termoeléctricas no solamente generan fluido eléctrico, sino que también sirve como un calibrador de potencia para todo el sistema, sobre todo la comunicación entre el centro y el occidente del país.
Rodríguez afirmó que las fluctuaciones que se han registrado en los últimos días están relacionadas directamente a la pérdida de los 600 megavatios. Informó que Termo Carabobo estará en fase de recuperación plena en las próximas semanas. Asimismo, destacó el récord de restitución eléctrica en el estado La Guaira, la región más impactada durante los sismos del 24 de junio. Entre tanto, Corpoelec y la Gobernación del Estado Zulia distribuyeron 520 transformadores de electricidad para atender las fallas que se registran en toda la región. Lenín Danieri nos tiene los detalles. Los transformadores eléctricos fallan por diversas causas que van desde la corrosión hasta el aumento de la demanda. Hace más de un año el déficit era de 5.000 de ellos. En la actualidad es mucho menor porque ya se activó el taller de reparación de Corpoelec. Los municipios que más demanda tienen son Maracaibo, San Francisco, Guajira, Cabimas y Mara. La próxima semana vamos a tener otra entrega como esta para saldar esos compromisos que se tienen de transformadores que fallaron por diferentes causas. Para el reinicio de clases van a atender las fallas en las instituciones educativas. Tenemos otra entrega aquí para atender las escuelas. Tenemos escuelas afectadas en el Zulia, unas 88 escuelas, que nos preparamos para el inicio de año escolar para restituir el servicio eléctrico con la colocación de transformadores. El aumento de la demanda de energía supera el 20% por las altas temperaturas y en agosto se esperan sensaciones térmicas sobre los 44 grados centígrados. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Representantes del Banco Mundial junto a una delegación gubernamental verificaron los avances de la recuperación de los edificios en las OPP 23 y 26 del estado La Guaira. Durante un recorrido por el lugar, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, presentó las evaluaciones técnicas realizadas tras los terremotos. Además de las acciones que se desarrollan para garantizar el retorno seguro de las familias a sus hogares y la restitución de los servicios públicos, la jornada también incluyó una supervisión al plan de recolección y disposición de los escombros y una inspección al Hospital Dr. Eduro González, ubicado en Carayaca. El CENIAT suspendió la imposición de sanciones a establecimientos públicos por no exhibir el RIF y otros documentos. El superintendente del CENIAT, Román Maniglia, ordenó a sus funcionarios no exigir a los contribuyentes la exposición en un lugar visible del registro de información fiscal, solvencia del impuesto sobre la renta y cualquier otro documento necesario. La instrucción se realiza de manera temporal hasta que se establezcan los sistemas digitales de supervisión en función de cumplir con los esquemas de simplificación de trámites decretados oficialmente. A partir de este miércoles 5 de agosto serán reactivadas las operaciones de aviación de carga en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Así lo dio a conocer el Ministerio de Transporte. A través de un comunicado, la cartera de Transporte explicó que reanudarán los vuelos de carga tanto de entrada como de salida en el principal terminal aéreo del país. Esto como parte de los trabajos realizados para garantizar el retorno progresivo de todos los servicios del aeropuerto, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales establecidas en la aviación civil. Entre 30 y 60 dólares mensuales gastan en pasaje los usuarios del transporte público. Afirman que ante la falta de aumento del salario mínimo se les dificulta cubrir este gasto. Génesis Rivas nos tiene el reporte. Desde el pasado 1 de agosto, las rutas urbanas quedaron fijadas en 190 bolívares por el resto del mes, mientras que las rutas interurbanas quedaron sujetas a lo equivalente a $1 según el Banco Central de Venezuela. Esto luego que en julio el sector de transporte congelara por el doblete sísmico el ajuste que se empezaría a hacer el primer día de cada mes. Pues bueno, realmente al momento de que uno ve cómo está subiendo el precio del dólar, de verdad que uno se lo está ingeniando como puede, porque realmente, y más por la situación en la que uno está pasando. Para quienes vienen desde La Guaira, gastan $2 diarios solo para entrar o salir de la capital. Consideran que el gasto es muy elevado, al tiempo que señalan que ya no cuentan con otras alternativas más económicas. Pero todos los días subir y bajar son 1.400 que pegan. Ahorita que en La Guaira no hay banco, tienes que venir para acá. Lo que tienes en el banco no te alcanza para venir. Entonces, ¿sacas el efectivo o pagas el pasaje? ¿Y le parece costoso? Sí, bastante. ¿Cómo hacen ustedes particularmente que vienen o van a La Guaira?
Es que no hay otro medio de transporte, ni siquiera el Sixo está funcionando. Piden que el sector transporte considere a quienes vienen del litoral central. Mira, como estamos ahorita, de verdad que no nos alcanza. Y en la situación que estamos en La Guaira mucho más, porque aquí en Caracas está todo, como que no ha pasado nada. Pero tú pasas de Macuto para allá y realmente es doloroso. Por su parte, los transportistas sostienen que el ajuste realizado aún es insuficiente para poder hacerles el mantenimiento que corresponde a las unidades. Unidades que datan de los años 70, no tenemos cómo renovar flota, no tenemos en este momento quien nos dé esa mano amiga, ¿verdad? Ni entes gubernamentales, ni entes privados para poder sustituir flota. De hecho, un vehículo se llega a siniestrar, llega a dañarse el motor, la transmisión, el diferencial, esos vehículos van para un estacionamiento. No contamos con los recursos para hacer ese tipo de reparaciones. Hay usuarios que señalan que están dispuestos a pagar el ajuste del pasaje siempre y cuando se cumplan garantías, comunidades en buen estado y también un buen servicio. Afirman que constantemente son sometidos a malos tratos. Algunos de los usuarios denuncian que el cobro del pasaje a través de pago móvil es superior que en efectivo. Aseguran que algunos les cobran incluso 100 bolívares más que la tarifa fijada. Génesis Rivas, Televen. La organización no gubernamental SOS Orinoco informó que 2 mineros fallecieron tras quedar tapiados en un yacimiento ilegal de oro ubicado en el municipio Caroní, muy cerca de la central hidroeléctrica de Macagua, en el estado Bolívar. Según la ONG, esta mina clandestina estaría bajo el control de funcionarios de la Policía Nacional. Los mineros fallecidos fueron identificados como José Luis Cabrera y Narciso Padilla, ambos residenciados en el sector Las Guayas de la parroquia Pozo Verde, municipio Caroní. Estos habrían perdido la vida luego de que les cayera una pared de arena mientras intentaban extraer material aurífero de una laguna artificial. De acuerdo a la información difundida por SOS Orinoco, la actividad minera ilegal al margen derecho del río Caroní y entre las represas de Caruachi y Macagua creció de 15 a 30 hectáreas desde el 2024 hasta la actualidad, lo que según sus investigaciones pone en riesgo la estructura eléctrica del país. La ONG responsabilizó de llevar el control de dicho yacimiento a funcionarios adscritos a la Dirección de Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana de la entidad y efectivos militares de la Guardia Nacional pertenecientes al punto de atención al ciudadano La Chinita, situado entre las comunidades del Pao y Caruachi. Estos datos no han sido confirmados por las autoridades. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. Tras los últimos 3 atentados ocurridos en una semana en el departamento norte de Santander, en Colombia, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció que colaborará con las autoridades colombianas para luchar contra las bandas terroristas. El último atentado ocurrió la madrugada de este sábado 1 de agosto. Un camión que transportaba papas fue utilizado como bomba para atacar el comando de la policía del norte de Santander, donde resultaron heridos 8 funcionarios policiales y 3 civiles. De los uniformados, 3 se encuentran en estado crítico. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, resaltó que le brindará todo el apoyo a los organismos policiales y militares del vecino país para detener la violencia que se ha desatado en los últimos días. Colombia, le digo, toda la colaboración para luchar contra las bandas criminales, toda la colaboración para luchar contra el narcotráfico, toda la colaboración con Colombia para garantizar lo que siempre hemos querido desde el Táchira, una frontera de paz. El primer mandatario regional resaltó que la violencia que se genera en la frontera colombiana impacta directamente en la actividad económica y de seguridad del Táchira. Queremos que, si por la propia dinámica interna de Colombia se produce la violencia, esa violencia no impacta al Táchira, no impacta a los comerciantes, no impacta a los empresarios, no impacta a la gente de pie. Son 13 hechos terroristas en una semana en la que se está celebrando las ferias de la ciudad de Cúcuta. El ministro de la Defensa del gobierno colombiano actual ofreció 200 millones de pesos a quienes den información de los autores del atentado. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Bañarse con un copito de agua. Moto, taxi, moto.
Tu Voz en el noticiero se trasladó al estado Cojedes. Allí los habitantes del sector José Lorenzo Silva II en Tinaco denuncian que tienen varios años conviviendo con el colapso de las aguas servidas. Vecinos de la calle 2 de la comunidad indicaron que tienen más de 15 años viviendo entre las aguas residuales que en algunas ocasiones llegan a invadir sus viviendas. Agregaron además que aunado a esto presentan diversas problemáticas que afectan a unas 160 familias del sector. Con el tema agua, gracias a Dios contamos con una quebrada que muchas veces hemos tenido que ir allá. No consumimos el agua como tal, pero sí tenemos que lavar, tenemos que bañarnos, porque a veces también tenemos problemas con el agua. No es mucho, pero sí. Pero el tema más grande y grave es las cloacas, que están de más de desbordadas, eso se mete para las casas. Aquí tenemos niños, tenemos adultos, tenemos con las cloacas, tenemos con la electricidad, tenemos con las calles, que las calles parecen caminitos ya. Y bueno, paré de contar. Porque acá se colapsan los baños adentro están colapsados. El olor ya no deja estar acá. Nosotros somos los más afectados, que somos acá en la parte de abajo. Y bueno, como pueden ver las imágenes, que todo eso se nos mete hasta para dentro de la casa, ya que la cloaca está pegada casi de la casa. Los vecinos agregaron que no cuentan con calles dignas, por lo que reiteran el llamado a las autoridades a resolver estas problemáticas. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. La frontera sur de Europa enfrenta una de sus crisis más severas y dramáticas de los últimos años. Una marea humana sin precedentes ha desbordado los límites coloniales de Ceuta, la ciudad autónoma española en el norte de África, donde las autoridades calculan que decenas de miles de personas han ingresado de forma irregular. No nos encontramos únicamente ante una emergencia humanitaria marcada por la desesperación. Estamos presenciando el reflejo de un complejo tablero de ajedrez geopolítico en el que los flujos migratorios se transforman con frecuencia en herramientas de presión internacional. Recibimos nuevamente en el estudio a Ricardo Salmerón para conocer más detalles. Adelante. Saludos, Gaudi, Adrián. Amigos televidentes, el detonante inmediato de este éxodo masivo se encuentra en los tribunales españoles. Un reciente e histórico fallo del Tribunal Supremo determinó que los migrantes interceptados en el mar ya no pueden ser devueltos de forma automática a territorio marroquí mediante las políticas de expulsiones en caliente. Esta resolución legal, diseñada para garantizar procesos de extranjería formales, se transformó rápidamente en un potente efecto llamado al ser malinterpretada y magnificada en las redes sociales, pues a través de estas se viralizaron falsas noticias que aseguraban que las fronteras de Ceuta estaban completamente abiertas para cualquiera que lograra tocar el agua. Hablemos ahora de Ceuta y Melilla, dos ciudades que pertenecen a España desde hace más de 500 años, pero que Marruecos ha estado reivindicando como suyas prácticamente desde que consiguió su independencia en el año 1956. La ley internacional no las considera colonias y la Organización de Naciones Unidas respalda que son provincias españolas. En el 2025 hubo roces entre ambos países por las reivindicaciones marroquíes sobre el territorio que llegaron después de 3 años de calma. Sin embargo, analistas coinciden en que los miles de cruces a nado y bordeando los espigones no ocurren por accidente. Históricamente, el gobierno de Marruecos ha utilizado la vigilancia de sus costas como una válvula diplomática. Endurece los controles cuando busca cooperación y los flexibiliza cuando desea presionar a Madrid y a la Unión Europea. Detrás de esta crisis subyacen tensiones históricas nunca resueltas, como el intrincado conflicto del Sahara Occidental. Rabat mide minuciosamente su cooperación fronteriza en función del respaldo que recibe de España en sus aspiraciones internacionales. La pregunta que muchos se hacen es cómo Ceuta y Melilla, estando en África, se vuelven ciudades españolas.
preste atención. En 1415, Ceuta era uno de los principales puertos económicos y estratégicos del mundo islámico por estar bajo el control de diversas dinastías árabes e indígenas del norte de África. Durante siglos, ese mismo año fue conquistada por el Reino de Portugal como parte del proceso de la reconquista cristiana en la península ibérica. Más tarde, en 1580, la unificación de las coronas portuguesa y española mediante la Unión Ibérica integró a Ceuta dentro del dominio español. Tras la disolución de esta unión en 1640, la ciudad prefirió mantener su lealtad a la corona española, quedando definitivamente bajo la soberanía de España. Más allá de los pulsos de poder entre los despachos presidenciales, el verdadero epicentro de esta crisis es la asfixia social que se vive dentro de Marruecos. Con una tasa de desempleo juvenil que roza el 40%, la inflación destruye el poder adquisitivo y una alarmante falta de oportunidades, toda una generación de jóvenes siente que el futuro en su país de origen ha sido cancelado. Para ello, arriesgar la vida en el mar no es una elección casual, sino un acto de supervivencia extrema, a pesar de que el intento ya le ha costado la vida a decenas de personas en las últimas horas, esto por ahogamiento. Pero lo que para unos representa un escape a una realidad económica difícil, para otros se transforma en una desmejora en su calidad de vida. Muchos españoles que habitan estas zonas han manifestado temor ante la llegada de los migrantes, asegurando no sentirse seguros en sus propias calles. Para conocer cómo está actualmente el ambiente en el continente europeo, vamos a hacer un contacto con Harley Monseguileman, directamente desde España, quien nos tiene más detalles. Marruecos ofreció su primera versión oficial sobre la crisis migratoria en Ceuta. El gobierno marroquí atribuye la llegada masiva de migrantes a los rumores difundidos en redes sociales y a la desinformación impulsada por mafias de tráfico de personas tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo Español que dificulta las devoluciones inmediatas de quienes acceden a territorio español por vía marítima. Rabat defendió su actuación y aseguró que sigue siendo un socio fiable de España en materia de control migratorio. Además, estimó que unas 40.000 personas lograron entrar a Ceuta durante esta crisis. Por su parte, las autoridades españolas elevaron a 72 el número de migrantes fallecidos durante los intentos de cruce y sostienen que la desinformación fue uno de los principales factores que impulsó la avalancha migratoria. El gobierno de España anunció que solicitará el respaldo a sus socios europeos en la reunión de los 27 que está prevista para este martes. Gracias, Harley, por tu reporte. Tocaste un punto importante y es la reunión de los 27. Vamos a ver de qué se trata este encuentro. Bueno, es una reunión de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En este tipo de encuentros, los gobiernos coordinan posiciones sobre asuntos que afectan a toda la Unión, como la migración, la seguridad, la economía o la política exterior. En esta ocasión, España buscará el apoyo del resto de países para afrontar la crisis migratoria en Ceuta, al considerar que se trata de una frontera exterior de la Unión Europea y no únicamente un problema español. Ambos gobiernos han reactivado de urgencia los acuerdos de devolución express para intentar contener la situación, pero la herida de fondo sigue abierta. Mientras persistan las brutales desigualdades económicas y la migración continúe utilizándose como un arma geopolítica en el norte de África, la valla fronteriza seguirá siendo un escenario trágico de un conflicto que pareciera estar lejos de solucionarse. Con esta información volvemos al set principal. ¿Alguna vez has sentido que ya había superado una pérdida o un momento difícil, pero de pronto una canción, un olor o un recuerdo le hizo llorar como el primer día? Cuando esto ocurre es muy común frustrarse y pensar, volví al punto de partida. Hoy queremos llevarle tranquilidad desmintiendo el mito del duelo lineal y explicándole desde la ciencia por qué sanar el corazón no es una escalera recta hacia arriba, sino un proceso que avanza en espiral.
Durante décadas se pensó que el dolor avanzaba por etapas fijas que debían cumplirse una a una. Sin embargo, la psicología moderna ha dejado atrás esa idea. Los prestigiosos investigadores de la Universidad de Utrecht, los doctores Margaret Straube y Henk Schott, desarrollaron el célebre modelo del proceso dual del duelo. Su investigación demuestra que una recuperación saludable no consiste en dejar atrás el dolor de forma definitiva, sino en oscilar de manera natural entre dos realidades: la orientación a la pérdida, donde nos permitimos sentir la tristeza, el llanto y la nostalgia, y la orientación a la restauración, donde atendemos las tareas del día a día, el trabajo, las risas y la reconstrucción de la vida. Este movimiento pendular es vital. La Asociación Estadounidense de Psicología APA explica que el cerebro no puede sostenerse en el peso de la tristeza las 24 horas del día. Esas pausas en las que volvemos a sonreír o a concentrarnos son pausas que se necesitan para recargar energía antes de seguir procesando. Para vivir este vaivén emocional sin culpa ni desesperanza, los especialistas sugieren entender las recaídas como parte del avance, permitiéndose disfrutar un momento agradable sin sentir que se está olvidando de lo que ocurrió. La ciencia confirma que alternar la tristeza con el descanso es la única vía para sanar. Y recuerde evitar compararse con los tiempos o la manera de procesar de los demás. A su vez, los especialistas recuerdan la importancia de la orientación profesional. Si pasados los meses usted nota que el péndulo se ha quedado completamente atascado en el dolor, impidiéndole retomar aspectos básicos de su salud o su vida diaria, es momento de consultar a un profesional de la salud mental para recibir el acompañamiento adecuado. Pero recuerde que los altibajos no son una señal de fracaso, son la prueba de que su mente está haciendo el trabajo de adaptarse a una nueva realidad. Tenga paciencia con su proceso, permítase oscilar, descansar y sentir lo que debe, entendiendo la importancia de una recuperación llena de altibajos. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para revisar los números que mueven al país. Veamos lo que tiene preparado Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy te relato qué son los costos hundidos y cómo ese dinero que ya gastaste y que estás intentando salvar te está impidiendo tomar las mejores decisiones para tu futuro financiero. Comencemos. Hablemos de una de las trampas psicológicas más peligrosas para nuestras finanzas, los costos hundidos. En economía, un costo hundido es aquel dinero, tiempo o esfuerzo que ya invertimos en algo y que es imposible de recuperar. Y a veces incluso terminamos perdiendo más dinero por querer recuperarlo. Pero ¿cómo funciona este fenómeno? Veamos un ejemplo en el mercado de bienes raíces. Muchas familias o inversionistas tienen propiedades vacías y se niegan a venderlas o alquilarlas a precios de mercado actuales porque dicen, yo pagué mucho más por eso hace años. Hoy vemos una resiliencia en el sector comercial donde las oficinas y locales lideran la recuperación, pero existe un rezago residencial donde apartamentos y casas sufren por el bajo poder adquisitivo del venezolano. Si sigues pagando un condominio mes a mes por un apartamento que está vacío, esperando que recupere su valor de antes, estás dejando que un costo hundido destruya tu presupuesto mensual en la actualidad. Entonces, ¿cómo evitamos que el pasado arruine nuestra economía del presente? Piensa en el trabajo corporativo diario. Cuando haces un análisis de datos o proyectas escenarios para aumentar las ventas de la empresa, la regla de oro es pensar en el flujo de caja del futuro. En una economía, el principio es innegociable. Un costo irrecuperable jamás debe dictar tu estrategia del mañana. Para aplicarlo a tu día a día, piensa en estas 3 acciones concretas. Aplica la regla del borrón y cuenta nueva. Imagina que hoy tienes 0 bolívares invertidos en el proyecto o el negocio. Entonces, si empezaras de cero sabiendo lo que sabes, ¿inyectarías dinero a eso? Si la respuesta es que no, es hora de salir de ahí. Calcula tu costo de oportunidad. Haz una lista simple. Si vendes ese carro que vive en el mecánico, aunque lo vendas más barato, ¿qué harías hoy con ese dinero en la mano? Ese es tu verdadero costo de oportunidad.
y fija un límite de pérdida. Si emprendes un negocio y rápidamente ves que estás perdiendo más de un porcentaje del capital operativo mensual sin proyecciones de mejora, es momento de detenerse. Ustedes siempre escriben y la pregunta es, Fabián, ¿no es rendirse o perder dinero si cierro el negocio o vendo más barato de lo que compré? La respuesta técnica es que estás liberando capital estancado. Las decisiones que tomes los próximos 12 meses van a definir el patrimonio de tu próxima década. Es mucho mejor asumir en papel una pérdida hoy, liberar el dinero y ponerlo a trabajar en un área comercial que muestre signos de recuperación que mantener tu dinero atado a un ancla que te hunde cada vez un poco más. En resumen, el éxito financiero pertenece a quienes toman la decisión y buscan las oportunidades del presente y no piensan en el pasado. Y piensa en el tip del día. Tu mejor inversión de hoy puede ser la valentía de saber cuándo retirarte. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Adrián Barros conversará en el segmento de la entrevista con John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, profesor del IESA, de la UCAP y de la UCB. Ya venimos. Bien, continuamos. En ese momento vamos a conversar con John Magdaleno, destacado politólogo, consultor, profesor universitario del IESA, UCAP, UCB, su alma mater, y magíster en ciencias políticas, reconocido por sus análisis sobre el sistema venezolano y sus investigaciones en transiciones políticas. Profesor, buenos días, un gusto tenerle aquí en la entrevista en el noticiero. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Un placer realmente conversar con usted sobre este tema tan importante que es la viabilidad de una transición a la luz de los cambios geopolíticos, de la presión internacional y la disposición del gobierno venezolano. ¿En qué punto estamos en este momento? Estamos en un momento de transición, como dice Marco Rubio, que él afirma que estamos ya en la transición. ¿En qué momento estamos exactamente? No, en mi opinión todavía seguimos en la primera etapa, en la etapa que el gobierno norteamericano llamaba estabilización, que no es solo estabilización económico-financiera, sino fundamentalmente estabilización en términos de orden público. Han transcurrido apenas 7 meses desde la intervención del 3 de enero de este año, de forma tal que... Y para explicarlo muy rápidamente, una transición, siempre lo digo, una transición se inicia cuando los mandatarios del régimen en cuestión deciden restituir y reconocer las garantías que en el pasado han sido violadas, ¿sí? Y obviamente eso comporta, por un lado, hay 2 procesos muy importantes. Por un lado, el inicio de una liberalización política, eso equivale a una restitución de libertades civiles, y la segunda etapa o el segundo proceso fundamental es propiamente una democratización en la que se reconocen derechos políticos. ¿Qué significa restituir libertades civiles? Significa restituir libertad de pensamiento, opinión y expresión, incluso creencia, fe, libertad de la persona, libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de asociación, habeas corpus, inviolabilidad del hogar privado, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, libre circulación, y en muchas transiciones, se producen liberaciones masivas de presos políticos al inicio. Y la etapa democratizadora supone que se tiene que reconocer a la elección como el único procedimiento para seleccionar autoridades, y obviamente estamos hablando de la instalación de las condiciones que permitirían una elección libre, competitiva, justa, imparcial, periódica, internacionalmente verificable. Pero eso supone reconocer una serie de derechos políticos a los actores, es decir, fuerzas políticas y líderes y hasta candidatos, es decir, reconocer el derecho que tienen de competir en búsqueda de votos, reconocer oficialmente a los partidos como instrumentos para agregar intereses sociales, reconocer su derecho de participar en el debate público, reconocer su derecho de buscar financiamiento para las campañas electorales, reconocer que en efecto existan múltiples alternativas de forma tal que la gente pueda escoger entre las diversas opciones que existan, reconocer diversidad de fuentes de información, es decir, hay un conjunto de garantías que tendrían que ser restituidas. Lo que yo he visto hasta la fecha
y ciertamente hay avances, son avances todavía muy tímidos, es decir, señales todavía muy tímidas para poder hablar del inicio de una transición a la democracia. De eso es de lo que estamos hablando. Existe entonces en este momento, diría usted, una reorganización de todo el panorama político. Además tenemos, no ha comenzado, hubo una llamada telefónica el sábado, este sábado 1 de agosto, entre Dinora Figueras y Jorge Rodríguez, y se planteó una reunión para esta semana entre fuerzas de oposición y el gobierno. ¿Cómo quedamos o cómo queda el panorama político en este momento y qué se espera de esa reunión? Bueno, déjeme arrancar por la última pregunta. Lo que se espera es fundamentalmente un avance precisamente en esto que estamos señalando, un avance en la restitución de garantías, empezando, repito, por libertades civiles. Si no se restituyen libertades civiles como las que mencioné, el primer listado que mencioné, y acaso un país se aproxima a una elección, esa elección puede ser tremendamente defectuosa. Entonces yo entiendo obviamente la necesidad de certidumbre respecto de la fecha de unas elecciones presidenciales. Sí, pero es que esto es un proceso, una transición a la democracia es un proceso y no suele ser tan acelerado como desearíamos. Si no se restituyen debidamente libertades civiles, quiere decir que no se habría producido una apertura del debate público, quiere decir que no se habría producido una restitución del Estado de Derecho. Cuando esas dos condiciones se dan es que podemos ir a elecciones, no antes. Entonces, la principal expectativa que hay en el país, infiero yo, es que se produzcan avances en esa dirección, que se empiecen a restituir un poco más aceleradamente libertades civiles y que eso abra la compuerta, evidentemente, a restituir derechos políticos. Las elecciones son la última parte de la segunda etapa de una transición, la última parte. Si llegaron las elecciones que en efecto sean libres, competitivas, justas, imparciales, periódicas, internacionalmente verificables, no es una cosa que se produce de la noche a la mañana. Hablamos del término liberalización política. Política, sí. Está allí Sí, porque liberalizar en el fondo significa abrir, producir una distensión política. Es decir, no solo reducir el nivel de represión que digamos, es típico de todo régimen no democrático, sino sobre todo restituir garantías que se puedan volver efectivas. Es decir, no solo basta con que estén escritas, se requiere un reconocimiento acerca de su ejercicio por parte del poder. Entonces, lo que ocurre en la primera etapa, que llamamos liberalización política, es precisamente que se crean las condiciones para que se pueda aceptar una disidencia. Y si se acepta una disidencia, obviamente se puede configurar una oposición, en verdad muchas oposiciones, ¿no? Entonces, esta es una etapa muy importante y se le pone muy poco cuidado en el debate público, porque si no se restituyen esas libertades, la elección que, digamos, sobrevendría es tremendamente defectuosa, problemática, cuando no, digamos, una elección mucho más, o fraudulenta, para decirlo, digamos, en dos palabras. Entonces, es complicado el tema de la disidencia cuando se ha negado esa propia disidencia. Claro, entonces, lo que hace un régimen no democrático cuando inicia una transición es restituir por las razones que fuera, restituir las garantías que fueron violadas. Esa es una señal muy contundente de inicio de la transición. Y la segunda señal muy concreta y contundente de inicio de una transición a la democracia es que en efecto empiezan a cambiar las reglas de juego formales y las prácticas informales que definen quiénes son los que toman decisiones, cómo se accede a puestos estatales y cómo se toman esas decisiones colectivamente vinculantes. Esa es la segunda señal. Muy bien. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco, profesor. Tenemos tres bloques para conversar sobre esto. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos. Estamos conversando con el profesor John Magdaleno, politólogo, consultor, profesor universitario. Ya venimos. Continuamos conversando con el profesor John Magdaleno, politólogo, consultor, profesor universitario. Profesor, continuamos esta conversación muy interesante del momento que vive el país, o que vivimos aquí en el país. Le pregunto, ¿nuestro caso tiene comparación con algún otro de un país de Latinoamérica o quizá algún país de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde más o menos se podría situar una especie de comparación, ¿no? Todo caso es comparable.
en Venezuela yo no sé por cuál razón se piensa que un caso como este, que tiene sus peculiaridades, no pueda ser comparable con otro. Siempre son comparables. Comparar implica asimilar y diferenciar en los límites, es decir, identificar similitudes y diferencias. Dado que en Venezuela se produjo un tipo especial de intervención militar extranjera el día 3 de enero, digo un tipo especial porque lo que tuvo lugar es una operación de extracción. No es lo que suele ocurrir en la gran mayoría de los casos en donde se inicia la transición a la democracia por esa vía. En verdad hay 19 casos en donde se ha producido algún tipo de intervención militar extranjera para intentar estimular luego, y el luego quiere decir años después, una transición a la democracia. 11 de esos 19 casos pertenecen a la Segunda Guerra Mundial. Los listo rápidamente a ver si la memoria me funciona hoy. Austria, Bélgica, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Japón, Italia y Luxemburgo. Ahí están los 11 casos. Y hay 8 casos restantes: Lesoto, Namibia, Sierra Leona, Vanuatu, Gambia, Granada, Panamá y Timor Oriental. Eso completaría, digamos, el cúmulo de los 18, 19 casos en donde exitosos. Sí, estos que estoy listando son casos exitosos de transición a la democracia, que son los que yo he estudiado, que son 145 episodios exitosos de democratización en el mundo, registrados en el mundo entre 1900 y 2019. Son 145. Yo he estudiado 120 con más detalle, porque obviamente estos se han dado después de la Segunda Guerra Mundial, pero 11 de los que te listé son precisamente de la Segunda Guerra Mundial, y eso los conocía ya antes de empezar la... ¿Alguno de estos casos nos sirve de ejemplo aquí en Venezuela? Bueno, en verdad, como ocurre con todos los casos, hay similitudes y hay diferencias. En todos los casos que listé hubo intervención militar, pero con tropas masivas. Déjeme poner un referente para que la gente pueda ubicarlo rápidamente. Uno muy cercano, Panamá. ¿Sí? La operación de intervención militar en Panamá se produce entre el 20 y el 29 de diciembre del año 89. Entre el 20 y el 29. Ya había en Panamá alrededor de 13.000 efectivos, ¿sí?, norteamericanos. Bueno, obviamente con motivo del canal de Panamá, pero es que Estados Unidos tenía bases en ese país. Y a eso se sumaron algo así como 25 o 26.000 efectivos adicionales a partir de la incursión del día 20 de diciembre. El problema que tiene ese tipo de intervención es que obviamente hay fallecidos. Y en Panamá se estiman alrededor de 3.000 fallecidos. Obviamente la mayor parte de ellos en Ciudad de Panamá, en particular en el barrio El Chorrillo, un barrio muy popular en Panamá. Así que ese es el saldo negativo de esa intervención. El saldo positivo que tuvo es que efectivamente produjo un cambio de régimen político y luego la instalación de la democracia, no sin tropiezos. La democracia panameña es una de las más problemáticas de América Latina, como el caso paraguayo. También son democracias frágiles, pero democracias al fin. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el caso de Granada, en donde obviamente la incursión norteamericana tuvo que ver, no lo estoy recomendando para que no haya ninguna confusión, se produjo el asesinato del presidente Bishop. Entonces eso produce la intervención o estimula la intervención norteamericana, y allí se produce una larga transición. Es decir, en todos estos casos es el uso de una fuerza, digamos, lo que permite cambiar el balance de poder. Es decir, estimular las condiciones en las que estas garantías de las que hemos hablado antes se instalan o reinstalan, se restituyen. Tiene un ingrediente muy importante la presión internacional, pero no es definitivo. De hecho, no sé si la cuenta está actualizada, el 28% de los países que han transitado un cambio hacia la democracia, el 28% ha funcionado con la presión internacional, pero más del 50% ha sido exitoso gracias a la presión doméstica. Sí, es más, la estadística es muy superior. De los 120 casos en donde se ha producido una transición a la democracia que terminó siendo un episodio exitoso de democratización, mi contabilidad es que es el 80% de los casos en donde las variables domésticas son decisivas. Precisamente
para que la presión internacional sea decisiva, tiene que producirse un hecho de fuerza como este. Es decir, de vuelta, estoy hablando de la estadística global. Los casos exitosos en donde hubo presión internacional, que efectivamente terminaron en episodios de democratización, fueron casos de intervención militar extranjera. Con lo cual quiero comunicar la idea de que las sanciones económicas internacionales no son una variable decisiva para definir si se da un episodio exitoso o no de democratización. Usualmente se cita el caso surafricano y el propio Mandela llegó a reconocer que las sanciones económicas internacionales fueron decisivas. Sí, claro, pero hay que contar la historia bien. Las sanciones económicas internacionales fueron decididas por el Consejo de Seguridad de la ONU a inicios de los 60. A inicios de los 60. Unos cuantos años. Claro, es decir, cuando se produce la caída del régimen del apartheid, gracias a una negociación que Mandela lideriza con Frederick de Klerk, un reformista, un presidente reformista que llega al poder ulteriormente. Bueno, pasan más de 30 años, amigo. Cuando se suma la gran mayoría de los países miembros de la ONU, porque es el Consejo de Seguridad de la ONU el que tiene la facultad de tomar esa decisión, la Asamblea General de la ONU solo puede exhortar a los países a sumarse. Bueno, muchos de los países empiezan a sumarse en la década de los 80 a las sanciones económicas contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Así que esto no es coser y cantar como mucha gente piensa, es decir, las sanciones toman mucho tiempo para hacer un efecto y, por cierto, suelen tener ciertamente daños sobre la población. Es decir, no es un método o una herramienta que aísla a la población del conflicto, ¿no? También tiene efectos sobre la población. La presión doméstica no es solamente la oposición pues sentándose a conversar con el oficialismo, también requiere el trabajo en la calle, gremios, sindicatos, ¿no? ¿Correcto? Sí, sobre todo lo que se requiere es un proceso de organización, de articulación y de coordinación estratégica entre muchos sectores sociales y políticos. Esta es una variable crítica, coordinación estratégica. Si hay creciente fragmentación, crecientes desacuerdos estratégicos entre sectores opositores, lo que suele ocurrir es que se echan a andar, se despliegan estrategias rivales que a la postre terminan neutralizándose mutuamente. Entonces, vamos, tiene que haber un acuerdo mínimo alrededor de la estrategia de promoción de la transición a la democracia. Y esta es obviamente una interrogante planteada en la Venezuela de hoy. Y es un buen momento. Vamos a hablar de ese momento un poquito más en la próxima parte. Ya venimos, profesor John Magdaleno, politólogo, consultor, profesor universitario. Venimos en minutos. Bien, continuamos conversando con el profesor John Magdaleno, analista político, profesor universitario. Quedamos, profesor, en el momento. Hablando del momento, de lo que está sucediendo ahora en esta transición o posible transición, ocurren ahora o suceden los terremotos. ¿Cómo ha influido el tema de los terremotos en este posible proceso de transición? Bueno, hay literatura sobre eso, quiero decir, hay investigación académica sobre esto. En unos casos retrasa los procesos de transición, en otros casos los acelera. Por cierto, que la llegada de ayuda internacional, no solo ayuda humanitaria, sino ayuda técnica, apoyo técnico para reconstruir capacidades estatales, por ejemplo, eso suele acelerar algunos procesos. Entonces, claro está, la gran incertidumbre es dónde caerá Venezuela, en qué lado de la probabilidad estadística, si en el lado en donde se acelerará el conjunto de procesos que darán lugar a un cambio de régimen político, si por el contrario, dado que no se fomenta la reestructuración de capacidades estatales y la revitalización de capacidades estatales, y de la sociedad civil también, bueno, eso podría retrasarnos. Es decir, hay unas tareas pendientes para todo el mundo, tanto para el gobierno como para la oposición, como para actores internacionales, que son los que deberían tener precisamente interés en un reforzamiento de capacidades estatales. Cuando hablo de capacidades estatales estoy pensando en provisión de servicios públicos. Estoy pensando, obviamente, en no solo trámites administrativos, sino cosas un poco más gruesas como creación de oportunidades. El maestro Amartya Sen decía en uno de sus libros
que la mejor definición que encontraba de libertad era entenderla como capacidad. Habrá más libertad en la medida en que se fomente la creación de mayores capacidades. Seremos más libres mientras más capaces o más capacidades, más competencias tengamos. Bueno, este es un momento en el que hace falta, primero, mejorar sin duda alguna las capacidades del Estado en materia de prevención de desastres, pero también obviamente mejorar las capacidades estatales para la provisión de servicios, mejorar las capacidades estatales para, digamos, la administración de la cosa pública, mejorar las capacidades estatales para, digamos, crear oportunidades de cara al futuro. Creo que esos son algunos desafíos pendientes. Hablando de los ejemplos y de los países que han tenido un proceso parecido de democratización, también ha habido reversión de estos procesos. Sí. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, es un riesgo siempre presente porque en el mismo periodo que hablamos, entre 1900 y 2019, los episodios exitosos son 145, como lo mencionaba, pero los episodios fallidos son 226. Es decir, la mayoría de los episodios de transición a la democracia que se inician terminan resultando fallidos. Para poner una estadística de forma tal que lo podamos comprender, el 59%, 6 de cada 10 casos de transiciones que se inician son fallidas a la postre. Alrededor de 4 de cada 10, 38, 39%, 4 de cada 10 casos de democratizaciones que se inician son exitosas. ¿Por qué son fallidas las democracias, o mejor dicho, la mayoría de las transiciones a la democracia que se inician? Bueno, hay un factor que explica más de la mitad, 123 de 226. Son fallidas porque factores de poder, viejos enclaves autoritarios, que incluso perduran instalándose la democracia, factores que tienen poder real, el poder fáctico, poder real, bueno, interrumpen el tránsito en la primera etapa, en la liberalización política. De forma tal que se inicia la liberalización, se interrumpe y se produce una reversión autoritaria. ¿Eso qué nos está comunicando? Nos está comunicando que si usted va caminando hacia una transición a la democracia y se no hace el esfuerzo de incorporar algunos factores de poder de la autocracia, y esto parece contraintuitivo, es impopular, es antipático, si usted no hace un esfuerzo por incorporarlos, ellos son los que precisamente van a interrumpir el proceso. Ahí hay un gran desafío. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quería tocar el tema de la calidad de la liberalización. La liberalización. Liberalización, la calidad de este tema que es importante. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un gusto conversar con usted y aprender con usted. Profesor universitario no puede evitar, ¿no? Sí, claro, que se le note. Muy amable. Gracias, profesor Magdaleno. En la próxima parte, Gaudy Proso va a conversar en la entrevista con el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros. Me acompaña ahora en el segmento de la entrevista Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico. Bienvenido, qué gusto. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias, Gaudy. Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, gracias por la invitación. Bueno, en medio de esta contingencia, estos momentos tan complejos que vive el país, la conectividad aérea, tanto nacional como internacional, se vio afectada, ¿no?, por estos sismos que sacudieron a gran parte del país el 24 de junio. Ya el gobierno ha informado que esta semana, específicamente el 5, se retoman las operaciones de carga en el aeropuerto de Maiquetía, principal punto de conexión del país, y que se vio severamente afectado con estos sismos. ¿Qué se necesita para esta reactivación total del aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía? Bueno, mira, en primer lugar se necesita que se garantice una operación segura. ¿Okay? La seguridad es uno de los bienes intangibles tutelados por el derecho aeronáutico, por la aviación como tal, de modo pues que en la medida que se puedan ofrecer operaciones seguras en el aeropuerto, en esa medida pues el aeropuerto puede funcionar como tal. En el caso de Maiquetía, bueno, entiendo que sufrió daños estructurales de consideración, si bien no en su totalidad, pues su capacidad operativa se vio bastante mermada luego de los eventos del 24 de junio. Y bueno, en ese sentido, obviamente, eso obligó a que el aeropuerto hasta ayer, en efecto, según un NOTAM que se publicó la semana pasada, estuviera cerrado.
Y bueno, entiendo que esta semana es crucial para Maiquetía, puesto que ya para el 5, como bien lo comentaste, Gaudí, se estima pues que ya las operaciones aéreas de carga puedan empezar a llegar al aeropuerto de Maiquetía. La carga también es estratégica. La aviación pues civil comercial no solo hay que verla desde la perspectiva desde los pasajeros, sino también de la carga, que es fundamental, y en este caso obviamente considerando que La Guaira es uno de los digamos de los estados más afectados por toda esta contingencia, pues bueno, el hecho de que puedan llegar carga aérea directamente al aeropuerto de Maiquetía es una muy buena noticia. Sin embargo, bueno, creo que va a tomar tiempo, todavía no hay una fecha cierta de reapertura total de las operaciones civiles de pasajeros. Recordemos que cuando se tienden pasajeros, pues tienes que ofrecer un terminal que esté en óptimas condiciones para poder ofrecer servicios de migración, servicios de todos los servicios, digamos, que conlleva un aeropuerto, y por esa razón creo que las operaciones de pasajeros se va a ver un poquito más retrasada. No obstante, bueno, el hecho de que ya inicie carga esta semana es un buen indicio en lo que respecta al menos a la pista, ¿no? A los trabajos que se han hecho. Allí entiendo que la semana pasada estuvo una comisión de la OASI en Venezuela, reunidos con la Autoridad Aeronáutica del INAC, también para, bueno, analizar todo lo que es la reactivación de la operatividad aerocomercial del aeropuerto y bueno, ese apoyo técnico del ente rector a nivel internacional de la aviación civil internacional es sumamente importante de cara a una reactivación exitosa y segura, ¿no? Claro, y hacia allí iba dirigida mi pregunta, más allá de la pista, ¿no? ¿Qué elementos necesitamos? Digamos, torre de control, ¿qué otros espacios, qué otros aspectos hay que tener allí bien definidos para, digamos, poder iniciar esta actividad de vuelos comerciales? Bueno, mira, los aeropuertos son un ecosistema donde concurren muchas actividades al mismo tiempo, ¿ok? Un terminal pues tiene que ofrecer, en primer lugar, servicios al pasajero para garantizar lo que es la facilitación. Okay, debe contar con los elementos de seguridad, obviamente de escaneos de seguridad, correas, rayos X. Eso es fundamental, puesto que la seguridad en la aviación es uno de los bienes también tutelados por el derecho aeronáutico en este caso. Necesitas migración, necesitas, digamos, los jets, los puentes que conectan con las aeronaves para poder hacer el embarque desde el terminal directamente y no tener que ir al área remota para poder hacerlo. Y bueno, obviamente servicios sanitarios, todo lo que conlleva una infraestructura aeroportuaria, que bueno, en este momento lamentablemente Maiquetía no tiene en virtud de los eventos y bueno, que está poco a poco recuperando. Entiendo que ya se está estableciendo un plan de contingencia, se están creando digamos, montando unas carpas en el área del estacionamiento para de alguna manera suplir al terminal aéreo de Maiquetía, tanto para las operaciones nacionales como internacionales. Hoy precisamente a las 10:30 hay una reunión en Maiquetía para discutir pues cuál será el esquema de cara a la reapertura de las operaciones o la reanudación de las operaciones de carga. Entonces, bueno, mira, creo que se está trabajando con bastante tesón para lograr que esta reapertura se lleve a cabo lo más pronto posible, ¿no? Sí, aunque no tenemos una fecha precisa de cuándo será esta reactivación de la actividad comercial, ya trascendió esta información de que serán 4 carpas, 2 en el área nacional, 2 en el área internacional, que serán unos 8 vuelos en inicio los que se pondrán a disposición y de allí paulatinamente se irá a la reapertura total de las operaciones. ¿Qué le parece este sistema pues que se está implementando de cara a dar ese paso a la, digamos, reapertura total de la... Mira, dentro de las opciones disponibles creo que son las más viables. Entiendo que también se van a disponer de autobuses que van a llevar a los pasajeros desde esta área, digamos, de terminal de contingencia o terminal móvil hacia el área remota para que se lleve a cabo el embarque. Yo creo que es muy positivo. Lamentablemente, bueno, lo que sucedió es un caso de fuerza mayor difícil de prever y bueno, creo que cualquier país está expuesto a eventos de este tipo. Sin embargo, creo que hay voluntad de hacer las cosas bien, de que Venezuela mantenga y recupere o vaya recuperando, continúe recuperando la conectividad aérea que ha venido ganando en los últimos meses.
Y bueno, eso es sumamente importante para que logremos el desarrollo pleno de nuestra aviación civil comercial, ¿no? Y la conectividad pues internacional que es fundamental, la aviación como motor económico es fundamental y bueno, lo estamos viendo en este momento, lo estratégico que es contar con un aeropuerto que sirva a la ciudad capital y a las principales ciudades del país. En este caso, bueno, Valencia, estamos observando pues que está ya sobre su capacidad y bueno, toca a invertir en infraestructura aeroportuaria. De eso vamos a conversar a la vuelta. Me indican que tengo que hacer la pausa. Seguiremos esta conversación al inicio del próximo segmento con Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico. Sigo conversando con Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico. Ya hablábamos de esta contingencia que generaron estos sismos en lo que se refiere a conectividad aérea nacional e internacional y muchos vuelos tuvieron que ser redireccionados a aeropuertos en el interior del país, pues gran flujo de demanda, ¿no? En este sentido, con el colapso de la estructura del principal aeropuerto del país. Y yo le pregunto, ¿qué dice la experiencia de este mes y tantos días? ¿Están preparados estos aeropuertos para ese gran flujo de pasajeros? ¿Están realmente apegados a lo que es la seguridad de vuelos con estándares internacionales, digamos? Mira, todos esos aeropuertos que han servido como aeropuertos alternos están certificados por el INAC para realizar operaciones aeroportuarias en las condiciones en que lo están haciendo. Sin embargo, pienso que ningún aeropuerto en Venezuela estaba preparado para asumir de alguna manera, así sea parcialmente, las operaciones del principal aeropuerto del país, que es el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y de allí, pues bueno, el colapso, cuasi colapso que hemos visto en algunos aeropuertos, en algunos terminales aéreos, especialmente en el aeropuerto de Valencia, que fue el primero que se estableció como un aeropuerto alternativo, considerando la cercanía con Caracas, ¿okay? Un aeropuerto pues cuya capacidad lamentablemente está rebasada, sin embargo se siguen llevando operaciones, sirvió para paliar pues toda la contingencia y creo que si no hubiese sido por ese aeropuerto, no me imagino cuál hubiese sido, digamos, la situación en este momento con respecto a la conectividad aérea y el desvío de las operaciones de las aerolíneas internacionales que operan actualmente en el país. En el caso del aeropuerto de Barcelona, desde allí se están llevando a cabo, al igual que el aeropuerto de Maracaibo, las operaciones hacia los Estados Unidos, porque son los dos únicos aeropuertos, además de Maiquetía, que fueron certificados por la TSA. Y en ese sentido pueden entonces, digamos, ser utilizados para las operaciones aerocomerciales o los vuelos directos entre Venezuela y los Estados Unidos, lo cual, bueno, ha servido de mucha ayuda, ¿no? Considerando pues toda esta contingencia. Dos aeropuertos en el estado de Aragua, Base Sucre y Base Libertador, también se han posicionado como alternativas. Entiendo que de Base Sucre o el aeropuerto de Las Tacariguas, también como se le conoce, están saliendo las aerolíneas 135, que son aerolíneas más pequeñas. Entiendo que Conviasa, la aerolínea estatal, está haciendo algunos vuelos desde ese aeropuerto. Y desde el aeropuerto Libertador, la base aérea Libertador, entiendo que se están recibiendo todos los vuelos humanitarios allí, vuelos de carga, mientras Maiquetía no estaba cerrada la semana pasada. Entonces, bueno, han servido como alternativa, ¿no? Para de alguna manera apaciguar los efectos negativos de esta contingencia. Pienso que marca un antes y un después en la utilización de esos aeropuertos. Creo que a partir de ahora, de este momento, debe pensarse en una inversión mucho más robusta, más sustancial para reactivar esos aeropuertos y que puedan ofrecer, digamos, un servicio aeroportuario que de alguna manera se asemeje a lo que ofrece Maiquetía. Yo sé que no es fácil, no se puede lograr de la noche a la mañana, pero creo que hay que trabajar hacia eso. Claro, que quede allí el precedente. Ojalá no tengamos que volver a utilizarlos en situaciones como la que estamos viviendo, pero que quede allí el precedente para que estén aptos, ¿no? No, y yo pienso que de alguna manera hay que descentralizar las operaciones aeroportuarias en Venezuela. No podemos depender de un solo aeropuerto. Entiendo que la base aérea Libertador se concibió con esa finalidad de no tener una monodependencia del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, sino que tengamos otros aeropuertos de los cuales también puedan salir vuelos internacionales que sirvan a la zona central del país, por ejemplo. Y bueno, en este sentido creo que estos dos aeropuertos, de los cuales mucha gente no conocía, pues por allí pueden plantearse como una solución en este sentido, ¿no?
Ahora, quisiera hablar de este tema. Trascendió que están cobrando una tasa aeroportuaria en el aeropuerto de Valencia, en el Arturo Michelena. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿De cuánto es este monto? Mira, el 13 de julio de este año salió en Gaceta Oficial del Estado Carabobo una providencia administrativa firmada por la Junta Directiva del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo, mediante el cual, pues bueno, haciendo en base a unos considerandos dentro de los cuales estaba, pues obviamente los eventos del 24 de junio, se establecía un programa especial, para de alguna manera hacerle frente a este aumento súbito en la utilización de la terminal aérea del Estado Carabobo, del Arturo Michelena, y en ese sentido, pues se implementó una tasa o una especie de contraprestación, como lo llama la providencia administrativa, de 5 euros para los pasajeros que originan en vuelos nacionales y de 25 euros para los pasajeros que originan desde ese aeropuerto en vuelos internacionales, ¿no? Esta digamos, tasa aeroportuaria, nuevo cobro, nueva carga, pues se suma a las que ya tradicionalmente se le cargan al boleto aéreo. Y bueno, obviamente encarece un poco el pasaje para el pasajero. Hubo muchos comentarios, muchas percepciones encontradas. Hay personas que están en desacuerdo, consideran pues que es injusto que de alguna manera la carga económica de ese aumento en la operación del aeropuerto se le traslade al pasajero como tal. Hay otros que consideran pues que si eso va a obrar en pro de un mejor funcionamiento, de servicios digamos más adecuados al volumen de pasajeros que actualmente está atendiendo el aeropuerto Arturo Michelena, pues bueno, que bienvenido sea, ¿no? Sin embargo, es una realidad, entiendo que ya lo están cargando a los boletos aéreos. Las aerolíneas internacionales fueron designadas como agentes perceptores, es decir, ellos van a recabar y a recibir ese cargo, esa tasa, y luego la enteran pues al ente que el Instituto Autónomo disponga. Y bueno, esperemos a ver si la misma práctica va a ser adoptada por otros aeropuertos que también han visto un incremento súbito en sus operaciones, como el de Barcelona, como el de Maracaibo. Sin embargo, hasta el día de hoy no tengo noticias al respecto. Bueno, esperemos que estos recursos sean finalmente invertidos en eso, precisamente en mejorar toda la estructura de estos aeropuertos que han tenido que servir como pues punto fundamental en medio de esta contingencia que estamos viviendo para el traslado de los pasajeros. Agradecemos mucho a Rodolfo Ruiz, él es abogado aeronáutico y estuvo hoy con nosotros en el segmento de la entrevista. Al regreso revisaremos lo que es noticia en el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. Corresponde hacer una nueva pausa. Comenzamos en Grecia, que enfrenta una crisis ecológica de gran magnitud debido a una ola de violentos incendios forestales que ya ha arrasado con más de 16.000 hectáreas de bosques y terrenos agrícolas. Las llamas activadas por vientos huracanados que alcanzaron ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora y temperaturas extremas se sitúa apenas a 30 kilómetros de Atenas. Grecia está azotada por múltiples frentes de fuego en distintas regiones del territorio. Y precisamente 2 personas murieron y 2 resultaron heridas tras el choque de 2 helicópteros mientras combatían un borafuego en Zata, a 60 kilómetros de Atenas. Los fallecidos son el piloto rumano y el copiloto griego de una de las aeronaves que se desplomó tras incendiarse en pleno vuelo, mientras que la tripulación del otro aparato fue trasladada a un hospital y está a salvo. En la ciudad francesa de Grand Est, alrededor de 30.000 personas han sido obligadas a permanecer en sus viviendas producto de un incendio en una planta industrial. La prefectura del departamento de Moselle explicó en un comunicado que el fuego estaba quemando un almacén de 500 metros cuadrados de una empresa privada. Y en Estados Unidos, miles de personas fueron evacuadas producto de un devastador incendio forestal en Spokane, en Washington. Casi 90.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en esta localidad. Las autoridades explicaron que la sequía y los fuertes vientos han creado las condiciones para que el fuego se propague peligrosamente. En Chile, 2 fallecidos y más de 2.000 personas aisladas es parte de las consecuencias de un intenso temporal. Las autoridades se mantienen en estado de alerta roja debido a las fuertes precipitaciones y las potenciales crecidas de los ríos. El temporal ha dejado a más de 180.000 personas sin servicio eléctrico.
Pasamos a China. A 25 ascendió la cifra de fallecidos producto de la crecida repentina de un río en la provincia noroccidental de Gansu. En el lugar popularmente visitado por excursionistas también se registraron 23 heridos. La crecida repentina sorprendió a turistas y campistas que dormían o visitaban este paraje natural de montaña. Las autoridades nacionales pidieron al gobierno de Gansu que esclarezca las causas del desastre y adopte medidas para reforzar la prevención y la respuesta ante este tipo de emergencias. Volvemos a nuestro continente. En Ecuador, 2 sujetos de nacionalidad colombiana fueron detenidos durante un operativo policial tras el decomiso de 44 kilogramos de cocaína. Mediante un procedimiento de inteligencia fue intervenido un centro de acopio de droga que presuntamente iba a ser trasladada a Países Bajos, oculta en un cargamento de rosas. Se pudo conocer que los detenidos estarían vinculados al grupo criminal Los Lobos. En Indonesia, 5 personas murieron y 41 fueron reportadas como desaparecidas tras registrarse un incendio dentro de un ferry con más de 200 pasajeros a bordo. Los equipos de ayuda desplegados en la zona confirmaron el rescate con vida de otras 225 personas. Las autoridades precisaron que algunas de las víctimas no habían podido ser rescatadas por la intensidad de las llamas, además de que algunos de los pasajeros saltaron al agua para salvar sus vidas. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Muy buenos días, feliz comienzo de semana y arrancamos los deportes hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La representación de Venezuela dejando la bandera en lo más alto. Las luchadoras venezolanas Astrid Moreno y Natalie Grimán conquistaron medalla de oro al vencer a sus pares de México en la jornada decisiva de la lucha libre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La destacada actuación de la delegación criolla en la jornada incluyó además las preseas de plata de Alex Álvarez y María Acosta, junto a los bronces de Joelyn Valera y Noalis Loyo. La lucha olímpica venezolana sumó un total de 9 medallas y se consolida en el segundo lugar del medallero general por detrás de Cuba. Hay que hablar también de la pistola al aire. La delegación de nuestro país conquistó el oro en la prueba masculina de esta disciplina 10 metros en estos Juegos que se celebran en territorio dominicano. El trinomio integrado por Douglas Gómez, Junior Diego Oduber y Rafael Ochoa acumuló 1.683 puntos y superó por la mínima a México con 1.682 y a Guatemala con 1.680. La destacada actuación colectiva se completó con la clasificación individual de Gómez Junior y Oduber a la gran final de esta especialidad. Y hay que hablar de la selección femenina, que la disfrutamos por Televen. Ganó 0-1 sobre la República Dominicana y se clasifica primera de grupo. El conjunto de nuestro país se enfrentará a Colombia en la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de ganar por la mínima al cuadro anfitrión con un tanto de Génesis Flores al minuto 12, lo que le dio el pase directo para competir por el podio. De ganar, estaría disputando la presea dorada en un próximo encuentro contra el vencedor entre la llave entre México y El Salvador. Ese partido va a ser el martes a partir de las 3 de la tarde por acá, por Televen. Hay que hablar de la FIFA y el presidente de este organismo, Gianni Infantino, reiteró su plan de inversión privada para la Compañía Internacional de Fútbol tras recibir oposición de las principales confederaciones ante dicha propuesta. El planteamiento, que fue presentado como una nueva vía para financiar el desarrollo del fútbol en el planeta, terminó convertida en menos de una semana en un problema político para la Federación Internacional de Fútbol Asociado. La resistencia de las principales confederaciones, la dimisión de uno de sus principales asesores del presidente y las críticas al proceso de consulta dejaron el proyecto sin el respaldo necesario para avanzar. Infantino explicó, tras escuchar atentamente las distintas opiniones, quedó claro que el proyecto había generado divisiones y que no responden al interés del objetivo planteado. En primer lugar, también la FIFA está próxima a oficializar, escuchen bien, el Mundial de 64 selecciones que se disputará en 2030, tanto en Argentina, Uruguay, Paraguay, Portugal y Marruecos. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan una extraordinaria semana. Amigos, recuerden que Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía.